descubrí que mi esposo mantenía a otra mujer y llevaba meses pagándole el alquiler. La busqué para exponerlo, pero ella me reveló algo peor: él le había dicho que yo estaba muerta. Ahora las dos sabemos exactamente quién es él. Llevo varios días intentando decidir si debería publicar esto porque todavía me cuesta creer que estoy contando mi propia vida y no la historia de alguna persona que leí en Reddit a las 3 de la mañana. Tengo 36 años, llevo casi 9 años casada y hasta hace unas semanas habría dicho que mi matrimonio era bastante normal. No perfecto, obviamente, pero estable. Mi esposo, Daniel, tiene 39 años, trabaja en ventas y siempre ha sido muy cuidadoso con el dinero. Tenemos una cuenta conjunta para los gastos de la casa y cada uno mantiene una cuenta personal para sus cosas. Nunca fui de revisar cada movimiento que hacía porque, sinceramente, confiaba en él. Todo empezó cuando necesitaba encontrar un estado de cuenta viejo para hacer un trámite. Entré a la cuenta conjunta y vi varios pagos que no reconocía. Eran transferencias a una compañía que manejaba apartamentos y aparecían prácticamente todos los meses. Al principio pensé que quizá era algo relacionado con el trabajo de Daniel, porque él viaja ocasionalmente y algunas veces paga alojamiento para clientes o compañeros. Lo raro fue que los pagos eran demasiado constantes y, además, había otros cargos de servicios públicos y compras en supermercados que tampoco tenían sentido. Le pregunté directamente. Daniel estaba sentado en la cocina cenando cuando le enseñé el estado de cuenta. Su primera reacción fue quedarse callado durante unos segundos. Después me dijo que estaba ayudando a una compañera de trabajo que había tenido problemas económicos. Le pregunté por qué estaba pagando su alquiler con dinero de nuestra cuenta y me respondió que no quería abandonarla cuando estaba pasando por una situación complicada. Lo que me molestó fue que no parecía avergonzado por haberlo ocultado, sino molesto porque yo había encontrado la información. Le pregunté si estaba teniendo una aventura con ella y ahí sí cambió completamente. Me dijo que estaba loca por pensar eso, que siempre buscaba problemas donde no los había y que ayudar a alguien no significaba acostarse con esa persona. Yo le dije que no me importaba si se acostaba con ella o no, porque el simple hecho de mantenerle un apartamento a escondidas ya era una traición enorme. Terminamos discutiendo y él se fue a dormir al sofá. Durante los siguientes días empecé a prestar atención a cosas que antes ignoraba. Daniel siempre había dicho que algunas noches llegaba tarde porque tenía reuniones, pero ahora esas reuniones empezaron a parecerme bastante sospechosas. También recordé que durante meses había tenido una excusa para salir solo los fines de semana. Nunca tuve motivos concretos para pensar que me engañaba, así que me había acostumbrado a confiar en sus explicaciones. Con el nombre que aparecía en algunos documentos pude encontrar a la mujer. Se llama Megan. No tuve que hacer nada raro para encontrarla porque tenía perfiles públicos y varias fotografías. Lo que vi me revolvió el estómago. Daniel aparecía con ella en restaurantes, en viajes y en reuniones con amigos. No eran fotografías de dos compañeros de trabajo. Se veían como una pareja. Sentí una rabia horrible, pero no estaba enojada con ella todavía porque no sabía qué sabía sobre mí. Lo único que quería era encontrarla y decirle que Daniel estaba casado, que llevaba meses utilizando dinero de nuestro matrimonio para mantenerla y que, si pensaba que estaba con un hombre libre, estaba completamente equivocada. La busqué durante varios días antes de decidirme a ir a su apartamento. No quería hacer una escena ni presentarme gritando. Solo quería verla a la cara y preguntarle qué mierda estaba pasando. Cuando finalmente toqué su puerta, una mujer joven abrió y me preguntó si podía ayudarme. Le dije que necesitaba hablar con ella sobre Daniel. Su expresión cambió inmediatamente, pero no de la forma que esperaba. Se puso pálida y me preguntó quién era yo. Le dije que era la esposa de Daniel. Durante unos segundos no dijo absolutamente nada. Después me preguntó mi nombre completo y, cuando se lo dije, comenzó a llorar. Yo pensé que estaba actuando, así que le pregunté si sabía que Daniel estaba casado. Megan negó con la cabeza y me dijo algo que todavía no puedo sacar de mi cabeza. Me dijo, Daniel me dijo que su esposa murió. No supe qué responder. Le pregunté qué acababa de decir y ella repitió que Daniel le había contado que había enviudado. Según ella, su esposa había muerto después de una enfermedad y él había estado muy deprimido durante mucho tiempo.
Me dijo que incluso había sido cuidadosa al principio porque no quería involucrarse con un hombre que todavía estuviera procesando una pérdida tan reciente. Ahí fue cuando entendí que algo estaba mucho peor de lo que yo había imaginado. Megan me dejó entrar y comenzó a mostrarme mensajes. Daniel hablaba de mí como si fuera una persona que ya no existía. Le decía que todavía tenía días malos, que algunas cosas de la casa le recordaban a su difunta esposa y que por eso le costaba abrirse completamente con ella. Le había contado que no estaba listo para volver a casarse, pero que ella era la primera mujer que le hacía pensar que quizá podía volver a ser feliz. Yo estaba sentada en su sala mirando mi propia vida convertida en una mentira que Daniel había contado para conseguir otra mujer. Lo peor fue descubrir que ella no sabía absolutamente nada de mí. No sabía que yo estaba viva. No sabía que Daniel regresaba todas las noches a nuestra casa. No sabía que la mujer de la que él hablaba como si estuviera enterrada seguía pagando las cuentas con él, durmiendo en la misma cama y preguntándole qué quería cenar. Megan también me mostró fotografías de regalos que él le había comprado. Me enseñó mensajes donde hablaba de mudarse con ella algún día y conversaciones sobre un futuro juntos. En una de ellas Daniel decía que necesitaba tiempo para cerrar algunas cosas antes de empezar una nueva vida. Yo llevaba casi una década casada con ese hombre y, al parecer, él llevaba meses preparando una segunda vida en la que yo ya estaba muerta. En algún momento Megan me preguntó si yo sabía que él estaba pagando el alquiler. Le dije que acababa de descubrirlo y que parte del dinero salía de nuestra cuenta conjunta. Ella se quedó horrorizada. Me dijo que Daniel siempre había insistido en que podía pagar sus gastos porque tenía buenos ingresos y que nunca le había contado que estaba usando dinero de su matrimonio. Nos quedamos las dos en silencio durante un rato. Era una situación tan absurda que ninguna sabía qué decir. Yo había ido hasta allí pensando que iba a enfrentar a la mujer con la que mi esposo me estaba engañando y terminé descubriendo que ella también había sido engañada. Antes de irme, Megan me dijo que no pensaba volver a verlo hasta entender todo lo que había pasado. Yo le dije que tampoco sabía qué iba a hacer todavía. Lo único que tenía claro era que no quería que Daniel supiera que nos habíamos encontrado. Ella estuvo de acuerdo. Cuando regresé a casa, Daniel estaba sentado viendo televisión como si nada hubiera ocurrido. Me preguntó dónde había estado. Le dije que había salido a hacer unas cosas. Me miró unos segundos y luego continuó viendo la televisión. Esa noche se acostó a mi lado y me dijo que me amaba. Yo me quedé mirando el techo mientras él dormía. Porque ahora sé algo que antes no sabía. Cuando Daniel le dijo a Megan que yo estaba muerta, no estaba hablando de una mujer que había perdido años atrás. Estaba hablando de mí. De la mujer que estaba acostada a menos de 1 metro de él. Y todavía no le he dicho que las dos sabemos la verdad. Actualización 1. Pasaron 4 días antes de que volviera a hablar con Megan. Durante ese tiempo hice un esfuerzo enorme por comportarme como si nada hubiera cambiado, aunque por dentro estaba completamente consumida. Daniel seguía con su rutina de siempre, se levantaba temprano, preparaba café, se despedía de mí con un beso y me escribía durante el día para preguntarme si necesitaba algo para la cena. Era una locura verlo actuar con tanta normalidad después de haber descubierto que, para otra mujer, yo llevaba meses enterrada. Megan fue la primera en escribirme. Me mandó un mensaje diciéndome que había pasado esos días revisando todo lo que tenía de Daniel y que había encontrado muchas cosas que quería enseñarme. Acepté verla porque necesitaba saber hasta dónde llegaba la mentira. Nos encontramos en una cafetería cerca de su apartamento y durante las primeras 2 horas prácticamente no hablamos de otra cosa que no fuera Daniel. Megan me contó que llevaba con él casi 8 meses. Lo conoció por unos amigos y, según ella, al principio Daniel había sido muy reservado. Le había dicho que no estaba buscando una relación porque todavía estaba lidiando con la muerte de su esposa. Ella me dijo que incluso había intentado mantener cierta distancia por respeto, pero que Daniel insistió en verla y poco a poco consiguió que confiara en él. Me explicó que jamás había sospechado que seguía casado porque él nunca le había dado una razón para pensar lo contrario. Entonces empezó a mostrarme los mensajes. Había conversaciones en las que Daniel le decía que la extrañaba, que quería verla y que estaba agradecido de haberla conocido después de lo que había vivido. En otra conversación le decía que algún día quería comprar una casa con ella. Yo ya sabía que me había engañado,
pero leer esas cosas fue diferente. No era solamente sexo ni una aventura escondida. El hijo de puta estaba construyendo una relación completa con otra mujer mientras volvía a nuestra casa y se acostaba conmigo. Le pregunté por el apartamento y ahí descubrimos algo que me hizo sentir todavía peor. Megan pensaba que Daniel pagaba el alquiler porque él se había ofrecido a ayudarla mientras ella terminaba de estabilizarse económicamente. Ella sabía que él ganaba bien y nunca imaginó que el dinero saliera de nuestra cuenta. Cuando le mostré algunos de los movimientos que había encontrado, se quedó completamente callada. Después me preguntó si yo estaba segura de que esa cuenta era conjunta. Le dije que sí. Megan se llevó las manos a la cara y me dijo que no podía creerlo. Me confesó que durante meses había pensado que Daniel simplemente estaba siendo generoso con ella. Incluso había rechazado algunos trabajos adicionales porque él le decía que no quería que se agotara y que podía encargarse de sus gastos mientras ella se recuperaba. En ese momento entendí que él también había conseguido que ella dependiera de él. Lo más extraño fue que ninguna de las dos sentía odio hacia la otra. Yo había ido a buscarla pensando que quizá ella sabía perfectamente quién era Daniel y que me había ayudado a destruir mi matrimonio. En cambio, estaba sentada frente a una mujer que también había sido manipulada. Megan incluso me pidió perdón aunque no tenía nada que disculparme. Me dijo que si hubiera sabido que yo existía, habría terminado con Daniel inmediatamente. Le respondí que yo tampoco sabía qué hacer todavía, pero que había decidido no confrontarlo. No quería que Daniel supiera que Megan y yo habíamos hablado. Si lo enfrentaba en ese momento, podía empezar a borrar mensajes, mover dinero o inventar alguna otra historia. Necesitaba saber cuánto tiempo llevaba haciendo esto y qué más había escondido. Esa misma noche, cuando llegué a casa, Daniel me preguntó por qué estaba tan callada. Le dije que estaba cansada. Se acercó, me abrazó y me preguntó si estaba bien. Tuve que contenerme para no apartarlo de un empujón. Me acordé de que unas horas antes había estado sentada con la mujer a la que él le había dicho que yo estaba muerta, mientras ella me enseñaba mensajes en los que Daniel hablaba de mí como si estuviera enterrada. Le dije que sí, que estaba bien, y él me dio un beso en la frente. Después de que se quedó dormido, revisé nuevamente nuestras finanzas. No quería imaginar cosas, así que me limité a mirar los movimientos que ya estaban disponibles para mí. Encontré más pagos de los que había visto inicialmente. Había transferencias periódicas que no reconocía y varios cargos que coincidían con las fechas en las que Megan me había dicho que Daniel había pagado cosas por ella. No sabía todavía exactamente cuánto dinero había gastado, pero ya no parecía una ayuda ocasional. Al día siguiente le escribí a Megan y le pregunté si podía revisar las fechas de algunos pagos que ella recordara. Cuando las comparamos, empezamos a ver un patrón. El dinero que Daniel utilizaba para mantener su apartamento coincidía con los días en que él me decía que tenía reuniones o viajes de trabajo. Algunas veces incluso me había dicho que necesitaba dinero extra para cubrir gastos relacionados con clientes. Eso fue lo que más me enfureció. No solamente me estaba engañando. Estaba usando dinero de nuestra casa para financiar la vida que tenía con ella y luego regresaba conmigo a fingir que todo estaba normal. Megan me dijo que tenía más cosas. Había fotografías de viajes, reservas de hoteles y mensajes donde Daniel hablaba de mudarse con ella cuando finalmente pudiera dejar atrás su supuesto pasado. También tenía mensajes de voz. Uno de ellos me dejó helada porque Daniel decía que no quería precipitar las cosas porque todavía estaba intentando cerrar asuntos relacionados con la muerte de su esposa. Yo era esa esposa. Megan y yo decidimos que no íbamos a decirle nada todavía. No queríamos vengarnos haciendo una escena ni publicando cosas en Internet. Queríamos entender exactamente qué había hecho y protegernos antes de mover una sola pieza. Durante los días siguientes seguimos hablando y, poco a poco, dejamos de ser dos mujeres intentando descubrir qué había pasado para convertirnos en dos personas que estaban esperando el momento correcto para enfrentar al mismo hombre. Daniel no tenía idea de nada. Seguía llegando a casa, preguntándome qué quería cenar, contándome cosas de su trabajo y diciéndome que me amaba. Una noche incluso me dijo que se sentía afortunado de tenerme después de todos estos años. Yo lo miré y pensé que nunca había escuchado una mentira tan descarada. Porque ahora tenía algo que él jamás había imaginado que tendría.
a la mujer a la que le había dicho que yo estaba muerta. Y ella estaba de mi lado. Actualización 2. Pasaron casi 2 semanas desde que Megan y yo empezamos a hablar con frecuencia. Durante ese tiempo aprendimos que Daniel había construido su mentira con mucha más paciencia de la que yo quería aceptar. Ya no estábamos intentando descubrir si me engañaba, porque eso estaba más que claro. Lo que queríamos saber era hasta dónde pensaba llevar aquella segunda vida y cuánto dinero estaba dispuesto a gastar para sostenerla. Mientras yo seguía actuando como la esposa que no sospechaba nada, Megan seguía revisando los mensajes y documentos que tenía de él, y cada vez aparecía algo nuevo. Una tarde me escribió bastante alterada y me dijo que había encontrado una conversación de unos meses atrás en la que Daniel hablaba de comprar una casa. Al principio pensé que sería una de esas cosas que se dicen cuando una relación está empezando, pero cuando me mandó las capturas entendí que hablaba completamente en serio. Le decía que no quería seguir pagando un apartamento porque prefería invertir ese dinero en algo que fuera de los dos. También le decía que antes necesitaba resolver algunas cosas de su pasado y que no quería hacer las cosas apresuradamente. Ese mismo fin de semana revisé los documentos financieros que ya tenía disponibles y encontré algo que me hizo sentir un vacío en el estómago. Daniel había estado averiguando sobre un refinanciamiento de nuestra casa. No había llegado a completar el proceso, pero había consultado cuánto podía obtener y cuánto quedaría de la deuda. Cuando se lo mencioné a Megan, ella recordó que Daniel le había dicho que estaba pensando en vender algunas propiedades y reorganizar sus finanzas antes de mudarse con ella. Ahí dejamos de hablar de una simple aventura. Daniel estaba haciendo planes. Durante meses había utilizado dinero de nuestra cuenta para pagarle el alquiler a otra mujer, le había comprado cosas, había pagado hoteles y viajes. Y al mismo tiempo estaba averiguando cómo conseguir dinero de nuestra casa. No sabía si pretendía dejarme sin nada cuando finalmente se marchara, pero tampoco estaba dispuesta a esperar para averiguarlo. Fue entonces cuando decidí buscar asesoría legal. No le dije a Daniel absolutamente nada. Solo necesitaba saber cuáles eran mis opciones y cómo protegerme antes de hacer cualquier movimiento. La persona con la que hablé me recomendó conservar todos los registros financieros que ya tenía acceso legítimo a revisar y no hacer nada impulsivo que pudiera complicar el proceso. También me dijo que, si estaba pensando en separarme, debía organizar mis documentos y entender bien nuestras cuentas antes de confrontarlo. Cuando salí de aquella reunión sentí algo que no había sentido desde que descubrí todo esto. Por primera vez no estaba reaccionando a lo que Daniel hacía. Estaba tomando decisiones por mí misma. Megan también estaba llegando a su propio límite. Me confesó que Daniel había empezado a hablarle de matrimonio y que incluso había mencionado una fecha aproximada para que pudieran vivir juntos. Ella llevaba meses creyendo que estaba ayudando a un hombre viudo a reconstruir su vida y ahora se daba cuenta de que había estado participando, sin saberlo, en una mentira enorme. Lo que más le dolía no era solamente haber sido engañada, sino entender que muchas de las decisiones que había tomado durante esos meses estaban basadas en una historia que Daniel había inventado. Unos días después ocurrió algo que terminó de convencerme de que no podía seguir esperando demasiado. Daniel llegó a casa con una carpeta y me dijo que había estado revisando algunas opciones financieras porque quería que tuviéramos más tranquilidad en el futuro. Me habló de ahorrar, de reducir gastos y de hacer algunos cambios con la casa. Yo asentí mientras por dentro sentía ganas de gritarle que sabía perfectamente qué estaba haciendo. Le pregunté casualmente si había estado hablando con algún banco y se quedó quieto durante un segundo. Después me dijo que solo había estado investigando algunas posibilidades. Le pregunté por qué no me lo había contado antes y respondió que todavía no había nada decidido y que no quería preocuparme por algo que quizá nunca ocurriría. Aquella noche entendí que tenía que terminar con esto. No porque quisiera descubrir cada detalle de sus mentiras, sino porque ya tenía suficiente para saber quién era el hombre con el que llevaba casi 9 años casada. Megan y yo acordamos que había llegado el momento de enfrentarlo, pero queríamos hacerlo de una manera que no pudiera convertir la situación en otra historia donde él fuera la víctima. No queríamos gritos en un estacionamiento ni una pelea absurda. Queríamos que tuviera delante todas las mentiras que había contado y que, por una vez, no pudiera elegir cuál versión contar. 2 días después le dije a Daniel que necesitaba hablar seriamente con él. Me preguntó si había ocurrido algo y le respondí que sí, pero que prefería hablar en casa. Él aceptó sin sospechar nada. Cuando llegó esa noche,
Megan ya estaba allí. Daniel abrió la puerta, me miró y después la vio a ella. Su cara cambió de inmediato. No dijo una palabra. Megan tampoco. Yo fui la primera en hablar y le pregunté algo muy sencillo: Daniel, ¿quién de las dos está muerta? Se quedó completamente inmóvil. Megan sacó su teléfono y puso sobre la mesa algunas de las conversaciones que él le había enviado. Yo coloqué delante de él los registros de los pagos que había hecho con nuestro dinero. Daniel miró los documentos, después nos miró a las dos y empezó a decir que todo tenía una explicación. No lo dejé terminar. Le dije que esta vez no quería escuchar otra explicación. Quería saber cómo había sido capaz de mirar a Megan a los ojos y decirle que yo había muerto mientras regresaba cada noche a nuestra casa. Daniel empezó a llorar y dijo que había cometido errores, que estaba confundido y que nuestro matrimonio llevaba mucho tiempo mal. Megan le preguntó entonces por qué le había dicho que era viudo si simplemente estaba en un matrimonio infeliz. Él no respondió. En cambio, cometió el peor error que podía cometer. Intentó decir que Megan sabía que las cosas no eran normales y que ella había aceptado seguir adelante con él. Megan lo miró como si acabara de darse cuenta de que seguía siendo el mismo hombre que la había engañado durante meses. Yo ya no necesitaba escuchar nada más. Le dije que había hablado con un abogado y que a partir de ese momento cualquier conversación sobre nuestro matrimonio tendría que ser por los canales correspondientes. También le dije que no iba a discutir con él sobre si me había amado o no. Después de decirle a otra mujer que yo estaba muerta, esas palabras ya no significaban absolutamente nada para mí. Daniel me preguntó qué quería de él. Lo miré y le respondí: nada. Ya tomé mi decisión. Y por primera vez desde que comenzó toda esta mierda, fui yo quien salió de la habitación y lo dejó hablando solo. Actualización final. Pasaron casi 6 meses desde aquella noche y, aunque me gustaría decir que todo terminó cuando Daniel salió de nuestra casa, la verdad es que ahí empezó la parte más complicada. El divorcio fue bastante más desagradable de lo que esperaba porque Daniel pasó de suplicarme que no lo dejara a intentar convencer a todo el mundo de que nuestro matrimonio llevaba años prácticamente terminado. Según él, estaba confundido, había tomado malas decisiones y nunca tuvo intención de hacerme daño. Lo curioso era que cada vez que alguien le preguntaba por qué le había dicho a Megan que yo estaba muerta, cambiaba de tema. Megan terminó con él pocos días después de nuestra confrontación. Me contó que Daniel intentó convencerla de que todo había sido una especie de crisis personal y que, en el fondo, siempre había querido estar con ella. Ella le respondió que no quería estar con un hombre capaz de inventar la muerte de su propia esposa para conseguir una relación. También dejó de aceptar cualquier ayuda económica de él y empezó a buscar un lugar nuevo para vivir porque no quería seguir dependiendo de nada que estuviera relacionado con Daniel. Durante el divorcio descubrí que había gastado mucho más dinero del que imaginaba. Los pagos del apartamento eran solamente una parte. Había hoteles, restaurantes, regalos, viajes y otras cosas que había pagado utilizando dinero que, al menos en parte, pertenecía a los dos. Cuando su abogado intentó presentar aquello como simples gastos personales, los registros contaban una historia bastante diferente. No necesitaba exagerar nada ni inventar una sola cosa. Todo estaba ahí. Daniel también intentó decir que Megan había sabido desde el principio que él estaba casado. Ella presentó los mensajes que tenía guardados y eso terminó con esa versión bastante rápido. Incluso tenía conversaciones donde él explicaba que su esposa había muerto y hablaba de lo difícil que había sido para él volver a confiar en alguien. Cuando vi todo eso durante el proceso, ya ni siquiera sentí rabia. Me parecía patético. Lo más extraño fue ver cómo poco a poco las personas que lo rodeaban comenzaron a enterarse de la verdad. Daniel había contado durante meses que yo estaba pasando por problemas personales y que nuestro matrimonio estaba prácticamente terminado. Algunos amigos incluso pensaban que eventualmente nos separaríamos de manera amistosa. Cuando supieron que él había presentado a Megan como una relación nueva después de decirle que yo había muerto, dejaron de hablarle. Su familia también terminó enterándose porque ya no tenía sentido seguir protegiendo su versión. Yo nunca hice una publicación para humillarlo ni me dediqué a contar nuestra historia a desconocidos. No necesitaba hacerlo.
Las personas importantes para nosotros conocieron la verdad porque Daniel había construido demasiadas versiones diferentes y, cuando todas empezaron a compararse, ninguna coincidía con las demás. Meses después de que terminara el divorcio, me mudé a un apartamento por mi cuenta. Al principio fue extraño regresar a casa y no encontrar a nadie esperando. Después empezó a sentirse bien. No porque hubiera olvidado lo ocurrido, sino porque ya no tenía que vivir pendiente de descubrir cuál de sus historias era cierta. Megan y yo seguimos hablando de vez en cuando. No nos convertimos en mejores amigas ni nada parecido, pero existe una especie de entendimiento entre nosotras que probablemente ninguna otra persona podría tener. Las dos fuimos engañadas por el mismo hombre de maneras diferentes y las dos terminamos descubriendo la verdad juntas. Hace unas semanas Megan me escribió porque Daniel había intentado contactarla otra vez. Le había mandado un mensaje diciendo que quería hablar y que todavía pensaba en ella. Ella me preguntó si debía responderle. Le dije que hiciera lo que quisiera, pero que yo no quería volver a tener nada que ver con él. Al final respondió solamente una cosa. Le dijo, pensé que tu esposa estaba muerta. Daniel no volvió a escribirle. Unos días después también intentó contactarme a mí. Me dijo que había cometido errores, que estaba arrepentido y que todavía me amaba. Lo leí varias veces antes de contestar porque, sinceramente, después de todo lo ocurrido me pareció casi absurdo que todavía creyera que esas palabras podían significar algo. Le respondí que durante meses había conseguido que otra mujer creyera que yo estaba muerta mientras él dormía conmigo todas las noches. Le dije que no necesitaba que me explicara sus sentimientos porque ya había visto sus decisiones. Después lo bloqueé. Creo que esa fue la última parte de mi venganza, aunque ni siquiera sé si debería llamarla venganza. Yo no tuve que destruirlo, amenazarlo ni hacerle lo mismo que él me hizo. Simplemente dejé de cubrir las mentiras que él mismo había creado. Durante meses quiso tener dos vidas y estaba convencido de que podía mantenerlas separadas para siempre. Ahora vive con las consecuencias de haber intentado convertir a su esposa viva en una viuda, a su amante en una futura esposa y a sí mismo en la víctima de una historia que él mismo inventó. A veces todavía pienso en aquella primera noche en la que encontré los pagos del alquiler y recuerdo que lo único que quería era descubrir quién era la otra mujer. Nunca imaginé que terminaría sentada frente a ella, escuchando cómo mi propio esposo había contado mi muerte como parte de su historia. Al final, Megan no era la otra mujer. Las dos éramos las mujeres que Daniel había estado engañando. Y lo único que hicimos fue dejar de creerle.